Saludos coleccionistas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Legends Team Up. Un vídeo en el que, como habrán podido ver ya por el título, vamos a hablar de formas de calificar y categorizar nuestros displays de Marvel Legends. Normalmente cuando estoy un poco falto de inspiración o no sé muy bien de qué hablar en un vídeo, pues me paseo por esta habitación en la que grabo y en la que tengo pues todas mis figuras, toda mi colección de Marvel Legends. Y mirando pues voy pensando de qué podría hablar y bueno, pues efectivamente, pues mirando dije, oye, pues estoy viendo display por display a ver si algo se me ocurre y digo, ¿y por qué no hablo precisamente de esto, de los displays, ¿no? De cómo podemos categorizar, compartimentar, por así decirlo, nuestras categorías, que creo que es una de las grandes partes divertidas de las Marvel Legends, ver cómo queremos dividir nuestras distintas secciones, porque bueno, aquí también entran muchos factores en juego. No es lo mismo tener una colección de 3 o 10 figuras de una colección de 500 y pico figuras, ¿verdad? Así que bueno, hablaré un poco de mi experiencia, de otras cositas que he visto, de cómo otra gente configura, que me parecen también bastante chulas, y un poco hablar, pues eso, de cómo nos gusta a todos en general. Espero que también se sumen al debate en los comentarios, de cómo nos gusta, pues, colocar nuestras Marvel Legends en nuestros displays. Así que bueno, dicho esto, vamos a meter la cabecera y después empezamos. Esto funciona mucho a base de jerarquías, por así decirlo. Y creo que en el mundo de las Marvel Legends tenemos dos grandes categorías principales, que son a partir de las cuales se articula lo demás por lo general. Y es, por un lado, figuras de cómic y por otro lado, figuras del UCM, del universo cinematográfico de Marvel. Hay gente que solo colecciona figuras de cómic, hay gente que solo colecciona figuras basadas en las películas de Marvel Studios o de Marvel en general. Y luego hay gente pues que tiene un poquito de cada, como puede ser mi caso y el de mucha otra gente. Una vez hemos entrado ya, digamos, en estas dos categorías, creo que la que puede resultar más jugosa es la de cómics. Así que vamos un poco a hablar primero de esta gran categoría, que son nuestros displays de Marvel Legends basadas en los cómics de Marvel. Aquí tenemos varias categorías dentro de las cuales podemos empezar a hablar. De hecho, la propia Hasbro ya nos marca un poco estas categorías también con sus waves, con sus temáticas dentro de sus figuras. Porque muchas veces pues tenemos una wave dedicada plenamente, por ejemplo, a personajes de los X-Men, a los mutantes, como puede ser este año la wave de Nemesis, con ese build-a-figure tan guapo, que eran todas figuras relacionadas con los X-Men, un buff también relacionado con los X-Men. Entonces creo que la propia forma en la que Hasbro nos va dando figuras, a veces tenemos una wave centrada simplemente en Vengadores, tenemos también waves que giran en torno completamente al mundo de Spider-Man. Entonces desde Hasbro ya un poco nos van marcando, pero eso no quiere decir que tengamos que hacer caso, por supuesto que no. Luego cada uno es absolutamente libre, faltaría más, de configurar sus figuras como le dé la gana. Creo también que cuantas más figuras tienes, pues más jerarquía, más categorías te van saliendo. Así que creo que sería prudente en este vídeo ir un poquito de menos a más, de mayores grupos, por así decirlo, y a ir poco a poco focalizándonos en grupos menores o en categorías más pequeñas, ¿no? Ya digo, siguiendo esa jerarquía. Creo que en el primer nivel de esta jerarquía tendríamos los coleccionistas que tienen pues pocas figuras. Los coleccionistas más pasajeros o más que se han comprado alguna figura de vez en cuando, se la han regalado, pero que tampoco pues se pretenden curar un display muy extenso con ellas. Y creo que aquí entra la primera categoría para mí son los que colocan las figuras delante de los cómics. Que esto es un clásico que todos lo hemos hecho o lo seguimos haciendo. Yo también tengo alguna colocada delante de algún cómic, que pues tengo algún par de figuras, pues los pongo en la propia estantería donde tengo los cómics y los libros, pues ahí la coloco y ahí se va a quedar, ¿no? Sin más, incluso a lo mejor tengo por un lado un Spider-Man y por otro lado tengo un Lobezno, pues los pongo juntos, me da igual, ¿no? No hay una jerarquía, los coloco en la estantería como se pueden y punto, porque tengo poco. De ahí ya luego podemos ir pasando pues eso, a categorías más de quiero aglutinar aquí determinado supergrupo y aquí otro supergrupo. Ya nos vamos a vitrinas o a estantes un poco más, ya digo, enfocado en una temática concreta. Creo que la primera categoría, ya cuando entramos en este nivel, es los Vengadores. Al final son el principal grupo de superhéroes de Marvel,
Los más conocidos, sobre todo a raíz del cine, han han despuntado del todo, que no es que antes no lo fueran conocidos, pero creo que se me entiende. Y entonces, dentro de Vengadores, lo bueno que tiene esta categoría es que prácticamente nos permite meter de todo aquí dentro. Al final ha habido muchos personajes a lo largo de los años que han formado parte de los Vengadores, con lo cual es una categoría muy abierta que creo que viene muy bien para cualquier coleccionista que no tenga muchas figuras. Al final, entre los que han sido Vengadores por derecho propio, los que han sido aliados, los que han estado ligados en una o dos historias puntualmente, creo que al final todo esto tiene cabida dentro de esta categoría. Podemos tener un Doctor Extraño, podemos tener un Caballero Luna, por supuesto un Capitán América, cualquiera de las versiones de Ant-Man. En fin, incluso un Lobezno tendría cabida gracias a los nuevos Vengadores, con lo cual me parece que es una categoría perfecta, sobre todo para iniciar, cuando ya quieres empezar a desglosar un poco tus figuras. El siguiente supergrupo a tener en cuenta creo que sería los X-Men. La Patrulla X, también muy querida y que tiene muchas figuras, y como decía antes, es una de las categorías también que es una de las premisas ya que tiene Hasbro, cuando saca sus figuras. Aquí de hecho pueden ver mi display de los mutantes. Por supuesto, aquí también podremos tener lugar a distintas subcategorías que veremos después, pero creo que tener Vengadores y X-Men son como los pasos iniciales, por donde, a menos que detestes absolutamente a los X-Men y no quieras ninguno, o no te guste ninguno de los Vengadores y no quieras ninguno, pues habrá gente que solo quiera mutantes, estupendo, ¿no? Pero ya digo, si intentamos ir poco a poco abarcando todo el universo Marvel, creo que estos dos supergrupos serían los puntos iniciales. Unos puntos iniciales que irían después seguidos de otras categorías, como pueden ser los Cuatro Fantásticos. ¿Qué pasa con los Cuatro Fantásticos? Pues que al final, pues que son cuatro. Tampoco te da para un display muy extenso a priori, a menos que lo mezcles con aliados, con villanos y demás. Yo, por ejemplo, personalmente he tenido durante muchos años a mis Cuatro Fantásticos junto a los Vengadores, porque al final es lo que decía antes, que la categoría de Vengadores es tan abierta, que se han aliado con tantos héroes que, bueno, dentro de ese estante pues da cabida a muchos personajes. Y siempre he tenido a mis Cuatro Fantásticos en ese display con esos Vengadores, hasta muy recientemente que me llegó el Dragon Man. Cuando me llegó ese Make to Order del Dragon Man, que está guapísima, por cierto, ahí ya me viene la tesitura de qué debería hacer con este Dragon Man, porque me mola mucho la versión de Fundación Futuro, con sus gafitas y demás. No lo quería poner como villano. Así que dije, pues va siendo hora de hacerme un display, un estante dedicado a los Cuatro Fantásticos. Y para que no se me quede vacío, pues metí aliados como Hulk, Lobezno, Spider-Man, villanos que los tenía en otra categoría, pues lo aglutiné todo en un mismo estante para tener algo que le dé más énfasis a mis Cuatro Fantásticos. Porque al final es también un grupo muy emblemático de Marvel, la primera familia. Creo que sí que se merece su propio estante, pero es lo que digo, al final también depende del espacio que tengamos, sino que estén junto a los Vengadores, pues tampoco es descabellado. Pues hay otra categoría de las que también nos pone Hasbro de base, que sería la de Spider-Man. Tenemos muchas figuras de Spider-Man, de trajes alternativos, aliados, villanos y demás, pero es verdad que si estamos en este primer nivel todavía de jerarquía, en la que tenemos Vengadores, tenemos Cuatro Fantásticos, tenemos X-Men, quizás una categoría que sea puramente Spider-Man, quizás se nos queda todavía un poco lejos, ¿no? No estamos todavía en ese punto de tener tantas figuras como para ello. Y creo que tendría más sentido, más cabida en este caso, hablar de una categoría, de un display de héroes callejeros. Un display que efectivamente pueda contar con Spider-Man, que también podría estar en Vengadores o en Cuatro Fantásticos, porque podemos tener una categoría de callejeros con Spider-Man, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage y bueno, y otros tipos de figuras. Creo que sería también una forma de esos personajes que quizás no son tan Vengadores ni tampoco entran en el campo de los mutantes, pues que puedan estar en su propio display, en su propio entorno. Y para terminar, creo que una quinta pata, que quizás esto sea ya un poquito más nicho, ya sí que al final las categorías que hemos visto hasta ahora, muchas al final también vienen respaldadas por el UCM, que crean que no, es una cosa que le ha dado un gran empujón al coleccionismo y en general de productos de Marvel. Y quizás este apartado no tenga tanto tirón, pero aquellos que somos más comiqueros, sí que creo que es una categoría muy importante, que es un sector cósmico, por así decirlo, dentro de nuestra colección. Tener ese pequeño display con personajes que estén inspirados en las estrellas, donde podamos tener Guardianes de la Galaxia, podamos tener incluso algún Asgardiano,
personajes Kree, Capitán Marvel, bueno, en fin, una gran retahíla de personajes que creo que cabrían dentro de este sector. Y creo que con estos 5 pilares más o menos podríamos empezar ya a hablar de una colección de primer nivel ya. Vamos a hacer un poquito de repaso. Tendríamos categoría de Vengadores, categoría de X-Men, de Cuatro Fantásticos, de Héroes Callejeros y de personajes cósmicos. 5 patas para iniciar, digamos, una colección que pueda ser ya bastante amplia. Y creo que es la premisa de la que parten muchos. Yo más o menos diría que voy por ahí, pero siempre luego, oye, si tienes más figuras se puede profundizar. Al final esto es, si quieres tener un poco un ejemplo de todo el universo Marvel extendido, sin entrar ya quizás en equipos más específicos, que creo que eso ya sería el siguiente nivel. Después de esos 5 pilares, creo que podríamos tener, antes de empezar a profundizar ya y hablar ya de subequipos, por así decirlo, otra serie de categorías que quizás sean ya más café para muy cafeteros, pero que bueno, que también están ahí, que también nos pueden dar lugar a displays más divertidos. Por ejemplo, podríamos también tener un display de seres místicos o relacionados también con el inframundo, donde podemos tener un Doctor Extraño, a Wong, a Blackheart, Drácula, Blade, bueno, un poco más esa categoría más paranormal, por así decirlo, de Marvel. Luego también hay un tema importante que de momento no hemos comentado, que es el tema de los villanos. ¿Qué hacemos con los villanos? Cuidado, aquí podríamos tener un display exclusivamente de villanos generales del universo Marvel, lo cual estaría muy bien porque es verdad que no hay tantas figuras de villanos como hay de héroes, lógicamente, con lo cual un display de villanos está muy bien, pero luego también podríamos empezar a categorizarlos haciendo el mismo proceso que hemos hecho con los héroes. Villanos de Vengadores, villanos de X-Men, villanos de Héroes Callejeros, de Spider-Man, villanos cósmicos. Creo que es un transformado al final, buscar un poco la réplica, ¿no? Ese espejo, esa simetría con respecto a los héroes, pues hacer el mismo tipo de display con los villanos simplemente. Así que sí, si ya tenemos todos nuestros equipos principales y queremos más todavía, pues podemos ir todavía a algo más concreto, podemos desglosarlo aún más. Como digo, tenemos Vengadores, sí, Vengadores te pueden admitir desde un Capitán América con su traje clásico a un Scott Lang con un traje más moderno, una Kamala Khan, Miles Morales, Visión, pero Visión con qué traje, ¿no? ¿Qué opciones de todos los looks que tiene Visión con cuál nos quedamos para nuestra colección? Pues aquí es donde entran, pues, categorizar los Vengadores por época. Los Vengadores, como decía antes, de Brian Michael Bendis, los Vengadores de Mark Waid, los Vengadores, yo que sé, de Busiek. Tenemos muchas opciones, entonces hay mucha gente que lo que le gusta directamente hacer pues colecciones de eso, pues 6-7 figuras las que compusieran el equipo y hacer el display de estos Vengadores en concreto, estos otros en concreto y tener distintas categorías, lo cual es genial. Afortunadamente Hasbro nos va dando poco a poco todos los personajes de todos los equipos de Marvel con paciencia y demás, porque al final son muchos, pero sí que es verdad que Hasbro nos permite poder llevar a cabo ese tipo de coleccionismo, de poder categorizarlo directamente por etapas clásicas o incluso no tan clásicas de algunos equipos como los Vengadores, con lo cual yo creo que ese ya sería como ya la siguiente jerarquía para ir ya al milímetro, digamos, de tal cual. Aquí tengo mis Vengadores de Mark Waid, con mi Kamala, con mi Miles y demás. ¿Qué es lo que tiene esto? De malo, entre comillas, bueno, malo. Al final estamos aquí para lo que estamos, que es para comprar figuras, pero que al final muchas veces vas a requerir duplicados. Hay veces que un mismo personaje te salen 2 equipos con el mismo look y pues no te queda otra. Otras veces, en cambio, tienen looks distintos, pues oye, pues mola más porque aunque sea el mismo personaje son figuras distintas como tal, y creo que eso siempre aporta más y enriquece más que tener la misma figura repetida. Pero hay veces que no va a quedar otra, o esperarte una actualización y te quedas con la vieja también. Bueno, siempre hay mecanismos para poder llevarlo a cabo, pero el caso es que al final, si vamos a ir a ese nivel de detalle, vamos a entrar ya en tener que comprar muchas más figuras, pero bueno, como decía, esa es parte del juego, ¿verdad? En cuanto a Cuatro Fantásticos, poco más podríamos desglosar, la verdad. Ya digo, podremos tener villanos de los Cuatro Fantásticos, aliados. Sí que hay rumores que seguramente sean verdad, pero son rumores, de que el año que viene tendremos algunas figuras de la Fundación Futuro, lo cual a mí me hace bastante feliz, y sería otra opción también de categorizar los Cuatro Fantásticos, tener una categoría de Fundación Futuro. Veremos qué pasa, si efectivamente salen figuras de esa línea, pero creo que quedarían muy bien con ese Dragon Man.
En cuanto a mutantes, pues nos pasa como con los Vengadores. Podemos tener, como tengo yo, por ejemplo, una categoría general de mutantes, con los trajes, los looks que más me gustan de cada uno de ellos, si es que han salido ya en figura. Pero hay mucha gente, sobre todo los que a lo mejor solo coleccionan mutantes o que son muy fans, que prefieren ir pues a equipos. Podemos tener a Astonishing X-Men, que es un equipo que está Hasbro completando en estos últimos años y seguramente el año que viene se acabe de completar, con figuras bastante nuevas y bastante chulas. Podemos tener figuras de X-Factor, que como verán yo no tengo ninguna, pero también hay figuras de X-Factor, X-Force también, que están súper chulas y es una de esas tentaciones que tengo siempre. Ahora que han sacado ese Arcángel a Sendero de Guerra con X-23, pues tienta bastante porque son figuras muy chulas y una etapa que me gustó, pero es verdad que entraría ya en duplicidades si los colocaran en este mismo display. Tendría que irme a otro más y no tengo hueco para eso. Pero lo que digo, creo que es un claro ejemplo de que al final lo que muchas veces nos va a delimitar hasta dónde vamos a llegar con nuestra jerarquización, nuestra categorización de Marvel Legends es pues el presupuesto que tengamos y sobre todo el espacio que tengamos para ello. A mí me encantaría, o sea, ojalá poder tener display pues, de cada equipo de Vengadores, de cada equipo de X-Men, de cada equipo de lo que sea, pero es que al final el espacio es el que es y quieras que no, pues estos pequeñitos ocupan lo suyo. Con lo cual estamos otra vez ante un caso de, bueno, hasta donde tú puedas llegar querrás o no seguir yendo más al detalle con tus displays, o te quedas con un display genérico de mutantes como es mi caso, o si eres super fan, pues bueno, siempre tendrás esa opción de ir a equipos, porque digo que Hasbro poco a poco los va completando y mola mucho tener como equipos muy concretos de los cómics. Eso es verdad, mola mucho, ojalá pudiera yo permitírmelo. En el caso de los héroes callejeros, yo por ejemplo ahora mismo tengo un plan de separación, pero ahora mismo tengo mezclado héroes callejeros con personajes más del paranormal, con el Motorista Fantasma, Blade, Caballero Luna, Doctor Extraño. Tengo ahí al lado también a Daredevil, a Iron Fist, a Luke Cage, a Spider-Man. Bueno, pues tengo un poco esa mezcla ahí de esa Nueva York más oscura, por así decirlo, pero sí que una vez consiga más espacio, uno de los que tengo claro cambios que voy a hacer es separar estos dos y tener un área dedicada simplemente a lo más místico y paranormal, sobre todo ya pensando en ese Make to Order de Mephisto que saldrá el año que viene. A ver si para entonces he conseguido más espacio para poder separar estos dos displays y que puedan lucir más las figuras, porque al final también al mezclarlos pues quedan más aglutinados y no te da lugar a poner unas poses más guays porque apenas se percibe, ¿no? Están todos pegados unos a otros. Pues eso, uno de los planes que tengo de aquí a futuro. Vamos a ver si se puede cumplir. Vale, hemos ido ya hablando de grandes equipos como los pilares iniciales, Vengadores, X-Men y demás. Luego hemos ido a división dentro de estos equipos por categoría de etapas, por etapas de distintos años con distintos personajes. Vengadores Costa Este, X-Factor, como lo queramos ver. Pero todavía hay un nivel más de categorización. Ya si tienes mucho espacio o si simplemente te gusta más un personaje que otro, y es pues eso, precisamente ir a personajes, tener un display dedicado a solo un personaje. Por ejemplo, Iron Man. Yo tengo un pequeño display con varias armaduras de Iron Man, ni siquiera están todas las que han salido, pero tengo bastantes y me gusta, pues me he hecho este dioramita y demás y está guapo, por lo menos para mí, a mi gusto, mola mucho. Pues tengo este pequeño display solo para Iron Man. Luego podríamos tener un display solo para Capitán América, por ejemplo. Yo en lugar de tener un display para Capitán América, lo que me he hecho ha sido un display de S.H.I.E.L.D. Tengo un display con varios agentes de S.H.I.E.L.D., Nick Furia, Sharon Carter, Maria Hill, y aquí pues he metido pues un Capitán América de Bucky. He metido al Capitán América, al comandante Steve Rogers de cuando lideraba S.H.I.E.L.D. Tenía una figura por ahí de Lobezno y dije, pues lo meto también aquí como agente especial que les ha echado una mano en algo, por ejemplo. Y el caso es que, también es lo bonito de esto, que tú puedes meter lo que tú quieres en cada categoría, porque es que encima además en los cómics con tantos años de historias malo será que un personaje no se haya aliado con otro en determinado momento de una historia. Con lo cual siempre va a haber cabida para muchos mix de este tipo. Con lo cual yo estoy muy contento con mi categoría, con mi display de S.H.I.E.L.D. Hay gente, por ejemplo, que si vamos a villanos, pues en lugar de tener, pues como decía antes, villanos de Vengadores, villanos de tal, pues también tiene pues villanos de Capitán América y tenemos una sección con Cráneo Rojo, un montón de soldados de Hydra, Madame Hydra y Crossbones. Tenemos muchos personajes también si quisiéramos ir a ese nivel de detalle, si quisiéramos ir a villanos de tal personaje, pues en muchos casos es muy muy viable, como puede ser, ya digo, Capitán América. Incluso también Hulk, podemos tener una categoría de Hulk, con Hulk rojo, con
Hulka roja, líder, tenemos Abominación. También hay muchos personajes si quisiéramos hacer un display únicamente de personajes en torno a Hulk. O sea que creo que el abanico es muy amplio, y realmente hay para casi todos, para todos los que quieran, le guste ya sea un equipo u otro, le guste un personaje nada más. Creo que siempre vas a tener producto para ti. Es lo bonito que tiene también este hobby. Por otro lado, que lo he nombrado ya un par de veces, las categorías de Spider-Man. Hay mucha gente que está muy quemada con los personajes de Spider-Man porque es verdad que hay muchas figuras. A algunos no les disgusta tanto, como a mí. Y es verdad que yo tengo un display bastante extenso. Tengo Spider-Man y todos sus trajes alternativos, que han sacado muchas figuras y quedan. Villanos de Spider-Man, que han sacado también muchísimos villanos de Spider-Man. Posiblemente es el personaje, el héroe cuyos más villanos tenemos en formato Marvel Legends. También tenemos muchas figuras de Spider-Man que van más allá de los propios cómics. Tenemos figuras de videojuegos, de películas animadas, de series de televisión con la tira de años. Tenemos un montón de figuras, con lo cual, si te gusta mucho Spider-Man, como es mi caso, puedes tener lugar a muchas categorías. Yo personalmente tengo Spider-Man con sus trajes alternativos y aliados, Jameson, MJ, Gwen, Miles, muchos personajes. Luego podemos tener otro lado con más rollo Spider-Verso, otras versiones alternativas y también trajes alternativos de sus aliados, de Miles, de Spider-Woman y demás. Y luego por otro lado tengo pues lo que yo llamo Spider-Man fuera de los cómics, videojuegos, películas, serie animada, serie de acción real, y hay muchísimas figuras en ese sentido. Porque es que ya digo que si te gusta mucho, afortunadamente Hasbro ofrece bastante producto relacionado con Spider-Man y todo su Spider-Verso. Otro display que tengo es el de personajes cósmicos, y aquí sí que no diferencio tanto héroes y villanos, porque al final me parece que es un mundo más lleno de grises, no tan blanco y negro, porque al final el Gladiador, por ejemplo, a veces que puede ser un villano, pero al final es un villano desde el punto de vista de la humanidad, pero para su planeta, para los Shi'ar, está siendo un héroe, ¿no? Entonces muchas veces es aliado, a veces es villano. Entonces yo tengo simplemente una amalgama de personajes cósmicos que me gusta mucho. Tengo Skrulls, tengo Asgardianos aquí metidos. Ese es otro plan de futuro. Cuando tenga más espacio me gustaría separar a los Asgardianos de este mundo cósmico. Creo que ahora mismo no queda mal, pero tengo varios villanos, varios Asgardianos. Me gustaría tener más, a ver si Hasbro saca más, y me gustaría que tuvieran un display propio. Mientras tanto, oye, pues estoy feliz teniéndolos aquí. Está Megalactus con sus heraldos, está Thanos. Creo que es una amalgama bastante curiosa, pero al final el universo cósmico de Marvel siempre ha tenido esto, de que hay veces que un día eres un villano, otro día eres un héroe, ¿no? Con lo cual, tenerlos aquí mezclados no me disgusta en absoluto. Otros personajes sí que claramente tienen que estar en el ámbito de villanos. Poco a poco también estamos creando, estás dándonos figuras para conformar a los Vengadores Oscuros de Norman Osborn. Yo no tengo un display solo para ellos, tengo un display general de villanos en este caso, y tengo metidos aquí pues a estos Vengadores Oscuros. Tengo también metido a un Doctor Muerte, tengo el Escuadrón Supremo. En fin, hay equipitos que me gustan, pero que aún así no les dedico un display solo para ellos, sino que los pongo juntitos dentro del display más grande de villanos. En mi caso, ya digo, tengo un par de displays de villanos genéricos, tengo 2 displays de villanos de Spider-Man en este caso sí, porque me gusta mucho el personaje, entonces sí que tengo los villanos específicamente de Spider-Man separados. Y luego tengo los 4 Fantásticos. Recientemente, como decía antes, los junté con mi display de 4 Fantásticos como tal. Y esto es un poco como yo tengo personalmente colocados todos mis personajes de cómic. En cuanto a Vengadores, los tengo todos mezclados por épocas y demás. Me da igual, no soy tan tiquismiquis. Ya digo, sí, ojalá si tuviera espacio, pero no es el caso. Y con esto más o menos creo que cerramos un poco el ámbito de los cómics, que para mí creo que es el más extenso. Hago un pequeño recap, que sería grupos principales, Vengadores, X-Men, héroes callejeros, personajes cósmicos y 4 fantásticos. De ahí podemos ir a subgrupos ya por épocas. Podemos ir a Vengadores Costa Oeste, los Vengadores de Stan Lee originales. Bueno, en fin, podemos ir a distintas etapas de Vengadores, distintas etapas de mutantes. Y como ustedes quieran ir enfocándolo, categorizando a cada uno de estos. Todo esto a su vez se puede ver reflejado en villanos también, si quisiéramos tener esas categorías. Y luego ya el tercer nivel sería ir ya a personajes concretos como Iron Man, Spider-Man, Capitán América, Hulk,
Thor con sus asgardianos, en fin, dependiendo del personaje que quieran, pero si son de estos principales, ya les digo yo que van a tener figuras suficientes para armar un buen display. Ya si te dices que tu personaje favorito es Tigra, pues bueno, igual más allá de los Vengadores Costa Oeste no tienes mucho más para hacer, pero bueno, hay siempre más o menos alguna que otra opción. Ahora volvemos atrás al inicio de todo, cuando hablaba de las dos grandes jerarquías que había, cómics y universo cinematográfico de Marvel. Y sí, vamos a hablar ahora del tema de las películas, porque también tiene lo suyo, no tanto como los cómics, creo que aquí tenemos menos categorías y creo que es bastante básico. O tienes un display estándar de todo el UCM, como es mi caso, yo tengo ahí una amalgama también de figuras, cojo cada personaje con el look que más me gusta, que me parece más representativo, sobre todo que se parezca más al de los cómics, que es lo que más me gusta, pues yo me los compro, los tengo ahí. De hecho, debo decir que yo aquí, bueno, tengo Marvel Legends, pero también tengo Figuarts, tengo Mayfix que me gustan bastante. Entonces, bueno, tengo un poquito de mix que creo que no quedan mal. Creo que quedan bien esa mezcla de Figuarts, Mayfix y Legends, no canta tanto, salvo algunos personajes. Y yo tengo, ya digo, ese display genérico, con mis aros teletransportadores para justificar que aparezcan de la nada, con distintos looks, y ya está. Pero es verdad que lo suyo, realmente, si te gusta mucho el UCM y quieres hacer un buen display, lo más básico es hacerlo por películas. Tener una categoría de Después lo ves, ¿no? Tener una categoría de Cuatro Fantásticos, tener una categoría de Infinity War, recreando esa batalla contra Thanos y su Orden Oscura, por ejemplo, como tiene precisamente Dani en su display. Tener figuras de Shang-Chi, de Thor Ragnarok, yo qué sé. En fin, pues creo que se entiende, ¿no? Y las películas concretas y que cada una tenga su display. Quizás eso sea lo más complicado. Al final también hay películas que no tienen para mucho, que tienen una figura, dos, y para un display como tal, complicado. Yo creo que un buen punto medio también es hacerlo por etapas, por arcos, por así decirlo, plan la fase 1, fase 2, fase 3, o toda la Infinity Saga, ahora la saga actual del multiverso. Es otra forma de, yo creo, hacer un display que no te quede tan vacío como puede ser si vas a algunas películas en concreto, y que te puede quedar bastante mono, sobre todo porque al final son más contemporáneos los personajes entre sí, ¿no? No es lo mismo mezclar un Thor del mundo oscuro con un Shang-Chi, por ejemplo, que quizás queda un poco raro, ¿no? Pues si lo vamos a sacar al multiverso, puedes tener a Spider-Man No Way Home con sus 3 Spider-Man, y puedes tener a Shang-Chi, más o menos son de la misma etapa, y damos por hecho que coincidirán ahora también en Doomsday o Secret Wars. Con lo cual, ya digo, o te vas a un display genérico, o te vas a películas una por una, o ese punto medio de hacerlo por fases o por sagas del UCM. Creo que es más o menos las formas que habría de aglutinar estos displays, y poco más, no tantas categorías como en los cómics, salvo que te vayas también, a lo mejor, si quieres hablar también de villanos, que yo personalmente no tengo villanos del UCM, pero para que también puedes ser pues villanos por película, lo mismo, o por sagas y demás. Creo que al final, igual que pasaba en los cómics, creo que el tema de villanos al final es un reflejo de lo que hagas con los héroes en general. Y con esto creo que cerraríamos un poco este vídeo con todas esas categorías distintas. Creo que más o menos he hablado de todas las opciones, sobre todo yendo por rango según el número de figuras que tengas y de tus intereses. Creo que de esta forma espero que te pueda ayudar a crear un buen display en el caso de que estés empezando y tengas dudas sobre cómo afrontarlo. Y dicho esto, pues me gustaría también saber cómo tienes tú configuradas tus Marvel Legends, cómo tienes tú montados tus displays, qué figuras tienes más o menos, o cómo te gusta compartimentarlas, que son las jerarquías que tú tienes, cuáles crees que son las más cómodas, también pues yendo pues eso, de menos figuras a más figuras, que nos pueda servir a todos también, sobre todo eso, gente que esté empezando, novatos que no sepan muy bien cómo empezar a exponer sus figuras. Pues creo que puede ser un ejercicio bastante interesante que podemos ayudar entre todos. Así que ponlo en los comentarios, y ya que estás por ahí, como siempre ya sabes, dale un buen like a este vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, y lo que es más importante, estate atento y dale al play al siguiente vídeo de Legends Team Up.